Virgo María, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, januisti qui te feci, et in eternum permane Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. Eructa vicor meum verbum bonum, dico ego per mea Regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, januisti qui te feci, et in eternum permane Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meos, quo habitas in celis, ecce sicut oculi servorum in manibus Dominorum suorum, sicut oculi ancilla in manibus Domini sue, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum doni misereatur nostri. Miserere nostri Domini, miserere nostri, quia multum replete sumo despectione, quia multum replete est anima nostra, opprobrium abundantium et spesius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendenos sempre Elio contra iniquitia et insidia diabolistio presidium. Impere Deus suppliere camor tuque prince miste celeste Satanás, los spiritus malignos, quia perdizione in mare per vacanto di mundo divina virtute in inferno detrude. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Vamos a repasar el Salmo que debe salir de la interior de nuestra alma al ver nuestra Madre la Iglesia. Yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava están en las manos de su Señor, así están fijos nuestros ojos en el Señor nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrigó ya con el exceso del desprecio de los ricos y la irrisión de los soberbios. Ese es el gemido que debe salir de nuestra alma. Acordémonos como San Pablo nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven llegando al conocimiento de la verdad. La verdad la dejó Cristo en la iglesia a través de la Sagrada Escritura, la tradición de los santos padres, en sus dogmas, en su moral y en su culto. Pero las fuerzas del maligno, la cizaña, se ha apoderado de la cátedra de Pedro y, como dice la profecía, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Esto para decirles, por favor, no se imaginen que estar en comunión con Roma es para permanecer en la fe católica.
todos los sacerdotes, las comunidades que están diciendo que asistir a la misa de la parroquia, a la misa de Pablo VI, es estar en comunión con la fe tradicional de la iglesia, con la fe milenaria de la iglesia, son unos mentirosos, porque ya con esa religión global o sinodal van a cambiar esas ceremonias y eso ya queda instaurado una nueva liturgia. Dejen de ser necios, todas las comunidades así celebren la misa tradicional, pero si dicen que vale lo mismo asistir a la misa de San Pío V que a la misa de Pablo VI celebrada en la parroquia, esos son falsos defensores de la fe. Acuérdense que si quieren mantener la fe tienen que cortar el ombligo que los une con Roma, porque Roma no tiene a Cristo actualmente, ellos tienen otros objetivos que no son los objetivos de Cristo nuestro Señor. Vamos a continuar con el primer mandamiento de la ley de Dios. Ya habíamos quedado otra vez, voy a repasarles pronto las imágenes y reliquias. Las imágenes de los santos pueden recibir culto porque ellos nos mueven a imitar su virtud y nos asegura su protección. Así lo ha enseñado la Santa Madre Iglesia. Igualmente podemos honrar las reliquias de los santos porque sus cuerpos fueron templos predilectos del Espíritu Santo. El culto que rendimos a las imágenes y reliquias es dedulía o simple veneración. Relativo, segundo, no honramos la madera o la tela, sino que por medio de ellas honramos al santo. Objeciones protestantes. Los protestantes atacan el culto de María y de los santos diciendo que según las escrituras sagradas, Cristo es el único mediador. Luego no hay necesidad de otros mediadores y citan este texto de San Pablo: uno es Dios y uno es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 de Timoteo 2:5. Se les contesta haciendo una distinción. La palabra mediador tiene doble sentido. Significa redentor y en este sentido solo conviene a Jesucristo, quien nos redimió ofreciendo sus propios méritos en la cruz. Pero significa también intercesor y en este sentido los santos son intercesores en cuanto ruegan por nosotros, no fundados en sus propios méritos, sino en los méritos del Rey y Señor Jesucristo. También condena el culto de los santos de imágenes y reliquias por los siguientes motivos. También condenan los protestantes el culto de los santos de sus imágenes y sus reliquias por este motivo. Primero, porque se opone al culto de Dios. Segundo, porque es una idolatría, porque el mismo Dios prohibió el culto de las imágenes en el Antiguo Testamento. Éxodo 24. Ninguno de estos motivos tiene valor en efecto. Primero, el culto de los santos no se opone al culto de Dios, sino que redunda en su honor, pues al honrar a los santos honramos a Dios, dador de todo bien y causa de toda la santidad. Segundo, cuando los protestantes dicen que el culto de los santos es una idolatría porque equivale a adorar un pedazo de palo o de lienzo, lo hacen o con grave ignorancia o con grave malicia. En efecto, los católicos distinguen muy bien entre el culto de adoración debido solamente a la Trinidad, acuérdese, y al Santísimo Sacramento y a la cruz el Viernes Santo, y el culto de veneración debido a los santos, entre el culto directo que se rinde a las personas y el indirecto que se da a su representante. Es evidente que el culto no se rinde al pedazo de madera o de tela, sino a la persona que ellos representan. Tercero, el decálogo solo prohíbe la idolatría, o sea, el hacer imágenes con el fin de adorarlas. No tallarás imágenes para adorarlas. Éxodo 24. Dios prohibió las imágenes al pueblo judío por ser tan propenso a la idolatría. Para el pueblo cristiano no hay este peligro, sino que las imágenes son un estímulo a la piedad mirándolas y contemplándolas. Acuérdense ustedes de la serpiente que mandó Dios construirla ya, fundirla y levantarla ya en la cruz, que fue destruida después porque la gente empezó a adorarla y pensaba que era la serpiente la que daba el poder de librarse de la contaminación adquirida de la infección por las picaduras de las serpientes. Terminamos esa parte, pasamos al capítulo 2 de esta parte de los mandamientos. Pecados contra la religión. Superstición e irreligiosidad.
Dos clases de pecados se cometen contra la virtud de religión, unos por exceso y toman el nombre genérico de supersticiones, otros por defecto y se llama irreligiosidad. Se peca por exceso, no por tributar a Dios un culto mayor del que merece, sino un culto falso y vicioso. La superstición consiste en rendir a Dios un culto indebido o a las criaturas, en especial al demonio, el culto debido solo a Dios. O sea, entregarle el culto a las criaturas y al diablo en lugar de dárselo a Dios, el culto indebido a Dios. De dos maneras se le rinde a Dios culto indebido, con culto falso y con culto impropio. Primero, se honra a Dios con culto falso cuando hay falsedad en el modo de honrarlo, por ejemplo, con milagros o reliquias falsas, actos pecaminosos o ceremonias de otra religión. Segundo, se le honra con culto impropio cuando se emplean usos y oraciones contrarios a la doctrina y práctica de la iglesia. Hay, por ejemplo, oraciones supersticiosas, algunas perversas para malos fines, otras sin sentido o llenas de palabras o circunstancias ridículas, como aquellas que debe uno copiar y mandar a 10 personas si quiere ser feliz. A tales oraciones nunca debemos el cristiano recurrir ni darles el menor crédito. Pertenece también a ese género de superstición el estar viendo imágenes aparecidas en cualquier piedra borrosa del camino. Eso es para los videntes, por ejemplo, ese culto de Meyugur, eso es completamente falso, y otras apariciones. Eso no, hay que vivir de apariciones. Recuerden que solamente tenemos 3 apariciones aprobadas por el magisterio de la iglesia, que es Lourdes, Nazaret y Fátima. El resto ya esos son inventos que se inventa la gente para llevar, de hecho, a lo falso. El culto falso es pecado mortal porque es grave injuria a Dios, que querer honrarlo por medio de la mentira o el pecado. El culto impropio en general no excede el venial, sin embargo es pecado mortal cuando hay grave irrespeto a Dios o un fin gravemente ilícito o escándalo. Por ejemplo, esa religión, ese culto que rinden a la Virgen allá en Medjugorje, eso es puro dinero y dinero, eso es puras mentiras. Es pecado mortal rezar oraciones o emplear objetos benditos para obtener un fin gravemente pecaminoso e inventar falsos milagros o imágenes aparecidas para explotar a los incautos. Por favor, no seamos incautos. Todos son las fuentes de revelación, la Sagrada Escritura y la tradición. El resto de eso ya. Culto a las criaturas. Se rinde a las criaturas el culto debido a Dios o adorarlas o pidiéndoles lo que solo Dios puede en su infinito poder concedernos. La adoración a las criaturas o idolatría. La idolatría consiste en tributar a las criaturas el culto de adoración debido a Dios. La idolatría es formal, cuando va acompañada de la intención de adorar a las criaturas, sea por error, creyéndolo a Dios, sea a sabiendas para obtener de ellas lo que se le pide. Es material cuando no existe la intención de adorarlas, sino que se simula, como lo hace el señor que está en Roma. La idolatría, aunque sea material, es muy grave pecado, salvo el caso de error involuntario. La iglesia nunca permitió ni para esquivar la muerte que se quemara incienso a los ídolos. Por favor, la idolatría. Aquí entra también lo que es a las criaturas, las mascotas. Gente que yo les he dicho a ustedes que adoran la mascota, eso la pagarán en lugar de adorar a Dios. Lo que están haciendo ahorita ya en la religión esa sinodal, colocando es que la mascota para el año santo. Es que mascota significa darle amor a una criatura, a un animal, a una planta, lo que sea. Y eso no, la iglesia tiene que predicar el amor a Dios sobre todas las cosas, al crucificado. O sea, eso no se trata, eso es una cosa completamente diabólica, son principios completamente de idolatría satánica. Petición de efectos divinos a las criaturas. Se piden a las criaturas efectos que solo Dios puede conceder, especialmente de 4 modos: por la adivinación, la vana observancia y la magia y el maleficio.
La adivinación se emplea para conocer cosas secretas, la vana observancia para obtener efectos benéficos, la magia para obtener efectos extraordinarios y el maleficio para obtener efectos maléficos. A la adivinación se refiere el espiritismo y el hipnotismo. Perdón. Hay también superstición en la creencia en agüeros y en sueños. En estos casos, la superstición consiste en darles a sucesos naturales ordinarios un sentido e interpretación preternatural. Por eso los podemos referir a la adivinación. La adivinación consiste en adivinaciones, invocar explícita o implícitamente al demonio para saber cosas ocultas. En tiempos del paganismo era muy común y todo se hacía por su medio. Ni ello debe extrañarnos, pues el dios de los paganos era muchas veces el mismo demonio. Las principales formas de adivinación eran el oráculo o respuesta que se suponía daban los dioses, las pitonisas o mujeres poseídas del demonio, la adivinación por medio de los astros, astrología, de los muertos, nigromancia, y del fuego, quiromancia, y del vuelo de las aves y de las entrañas de las víctimas. La Iglesia no ha logrado desarraigar estas supersticiones por completo, y así en una u otra forma ha sobrevivido la superstición como el resto del culto pagano del demonio. Hoy día la principal es el espiritismo. Los adivinos o personas que se dan a la adivinación generalmente son explotadores más o menos hábiles que se valen de la ignorancia de las gentes para engañarlas, pero si alguna vez llegan en realidad a descubrir cosas ocultas al pensamiento del hombre, hay verdadera superstición e intervención del demonio. Adviértase además que cuando se trata de averiguar robos y otros crímenes, el atenerse al dictamen de tales adivinos suele ocasionar graves juicios temerarios e injusticias. La buenaventura y la consulta por medio del naipe y del oráculo son pecados si se les da fe, porque llegan a ser superstición. No son pecados si se hacen por fuego y sin escándalo. Fácilmente puede haber escándalo, pues los que creen mueven con su ejemplo a otros que no creen, siendo ocasión de pecado. Hay algunas adivinaciones que no son pecado, a saber, las que se basan en el conocimiento de las ciencias ocultas de la naturaleza. Por ejemplo, anunciar una tempestad por vuelo de las aves, o el carácter de una persona por los rasgos de la fisonomía o de su letra, usar varillas adivinatorias, etc., aunque de esto no se puede abusar. Estas no son pecados, dice acá. El espiritismo. El espiritismo es el arte de comunicar con los espíritus, o mejor dicho, con el demonio, y de saber por sus medios cosas ocultas. Esta comunicación se verifica generalmente por medio de una persona llamada medium, la cual, sumergida en un sueño profundo, llega a tener conocimientos extraordinarios, por ejemplo, de lenguas que no sabe, o de acontecimientos futuros o distantes. Otras veces el espíritu responde por sí mismo, o por escritura misteriosa, o por golpecitos convencionales en las mesas giratorias. Este fenómeno consiste en que, poniendo varias personas las manos sobre la mesa, esta gira por sí misma. Con mucha frecuencia los hechos que se atribuyen al espiritismo son pura farsa y engaño, pero en ocasión son verdaderos. El espiritismo es pecado muy grave, ya por ser invocación del demonio, ya porque se acerca a la impiedad y a la herejía. Primero es la invocación al demonio, porque los espíritus que se presentan no pueden ser ni Dios ni de ángeles o almas buenas, pues Dios no puede favorecer doctrinas erróneas y prácticas supersticiosas condenadas por el magisterio de la Iglesia. Ya desde el Antiguo Testamento Dios había condenado la invocación de los espíritus en Levítico 19, 27 y 20, 31. El espiritismo se acerca a la impiedad porque el demonio odia a Dios y se opone a su culto. B.
se acerca a la herejía porque el demonio no se vale del medium para preparar graves errores contra la fe, por ejemplo, para negar el infierno. En consecuencia, la Iglesia ha prohibido terminantemente el uso del espiritismo, aunque se proteste contra la intervención del demonio y se comete pecado al asistir a sus reuniones. El hipnotismo. Hipnotismo es el arte de producir un sueño artificial en el cual la persona hipnotizada obedece al hipnotizador en todo y presenta curiosos fenómenos, algunos extraordinarios. Como fenómenos ordinarios, el hipnotizador, fuera del sueño hipnótico y de la obediencia al hipnotizador, tiene gran sensibilidad y llega a experimentar las sensaciones de calor, frío, etcétera, que le sugiere. Los fenómenos extraordinarios tienen estrecha conexión con los del espiritismo, por ejemplo, el conocimiento de las lenguas y cosas ocultas y la transposición de los sentidos, por ejemplo, leer con los codos. Principio: cada vez que se presentan estos fenómenos extraordinarios, el hipnotismo se debe considerar como superstición y se confunde con el espiritismo. Y se confunde con el espiritismo. De hecho, muchos de estos fenómenos no tienen explicación sin la intervención de un poder satánico. La Iglesia prohíbe el hipnotismo por 3 razones. Primero, porque pone en grave peligro la moralidad, ya que la voluntad del hipnotizado puede ser inducida por el hipnotizador a cometer cualquier crimen, aunque después de pasado el sueño hipnótico. Segundo, porque daña la salud, en especial el sistema nervioso del hipnotizado. Tercero, porque se presta gravemente a intervención diabólica. Solo lo permite con los cuidados de caso para estudiar mejor su naturaleza o tratar ciertas enfermedades nerviosas, bien que sobre su utilidad los médicos no están de acuerdo. En los demás casos lo prohíbe formalmente. Creencia en sueños. Es pecado creer en sueños dándoles un carácter cierto y preternatural que no tienen, a menos que haya motivos fundados para creer que vienen de Dios. No es pecado creer en ellos si se les da un carácter naturalmente simple, sin conjetura. Primero, los sueños en general son fruto de nuestra actividad natural. Por eso no es pecado creer en un sueño que pueda resultar cierto, como fruto de la natural prevención de nuestra conciencia mientras dormimos. Algunas veces resultan verdaderos porque uno sueña sobre lo que hubiera podido prever, siquiera de modo confuso. Segundo, pueden a veces los sueños tener carácter sobrenatural, ya que porque Dios los manda, ya porque lo suscita el demonio. Aparte de que lo sobrenatural hemos quedado que es lo de Dios y lo preternatural que es lo del diablo. Cuando Dios los envía nos mueve insistentemente a cosas buenas y nos dejan paz y tranquilidad en nuestro espíritu. Pueden también a veces provenir del demonio, que puede obrar en nuestra fantasía con el fin de engañarnos, desasosegarnos, movernos a alguna tentación. Es también superstición dar a los sueños un significado forzado y arbitrario que no pueden tener. Por ejemplo, que soñarse que tal animal o tal flor signifique buena suerte o viaje próximo, etc. Cuando se da a los sueños un carácter preternatural, o sea, sobrenatural, que no tienen, o es de carácter arbitrario, son pecados de superstición. Mortal si dirigimos con fe ciega toda nuestra vida por los sueños. Venial si alguna vez u otra vez orientamos por ello nuestros actos. Creencias en agüeros. Los agüeros consisten en mirar algunas cosas de suyo indiferentes como señas de felicidad o de desdicha. Los agüeros son muy numerosos y generalmente distintos de cada país. Los más corrientes entre nosotros son el creer en días desgraciados, el primer lunes de agosto, y el martes ni te cases ni te embarques. El número de desgraciados
sentarse 13 personas en una mesa o encender 3 personas un cigarrillo en el mismo momento con el mismo fósforo. En animales que traen desgracia, la mariposa negra, las lechuzas, etcétera, los cuervos, en animales o cosas que traen felicidad o preservan de peligro, como ejemplo, con empleo de talismanes, amuletos, mascotas, etcétera, encuentros felices o desgraciados. Es bueno presagio el encuentro de una herradura en el camino, y malo el encuentro de un entierro en salero, un salero derramado, dos cuchillos, una cruz, dos cuchillos en cruz, etcétera, etcétera. Eso de los espantasueños que usan los brujos, eso no lo puede usar un católico, eso que usando esa basura para espantar sueños. Yo no sé qué será esa basura. Estas creencias son hijas de la ignorancia religiosa y de la debilidad de entendimiento. Una persona sólidamente instruida en la santa religión de Dios no puede menos de encontrarlas ridículas. Repugna sobre todo en los agüeros que la infinita sabiduría de Dios permita que nuestra felicidad o nuestra desdicha dependa de ridiculeces o sucesos enteramente causales, sin ninguna relación con nuestra voluntad y responsabilidad. Por ejemplo, eso de colgar la mata de sábila, para que traiga buena suerte. Si la mata tuviera poder, pues el que la cuelga ya de las raíces a morirse allá lentamente, pues le mandarías un castigo, pero eso es una cosa ridícula. Se entiende bien que los paganos abundaran en supersticiones y agüeros, porque sus dioses estaban llenos de contradicciones y puerilidades, o sea, niñerías, y porque ellos admitían un destino ciego, el cual estaba sujeto a los mismos dioses. Pero ello está muy mal entre nosotros los católicos, que admitimos un Dios infinitamente sabio y bondadoso, el cual no puede hacer el de hacernos depender su providencia y felicidad de los hombres o de cosas vanas y ridículas. Los agüeros muchas veces no son pecados, sino prejuicios recibidos desde la niñez, que es muy difícil desarraigar. Son sí una necesidad, fuente inquebrantable, fuente de iniquidades. Necedad porque no tiene el menor fundamento racional, fuente de iniquidad porque el agüero ve en los sucesos más triviales otras tantas desgracias que le rodean y amenazan. Hoy en día andan promoviendo muchísimos agüeros, esa cosa de las plantas también, que ciertas plantas te dan poder, que ciertas plantas que le habla a las plantas no se les habla porque las plantas no entienden nada. Lo que pasa es que una planta, si usted se levanta y le echa agua y le quita lo que yo les había hecho a ustedes, las hojitas secas, y le echa abono y la defiende de la demasiado sol fuerte, demasiado de oscuridad, pues la planta echa hojitas y flores porque se da el ambiente propicio. Esa es la doctrina de la iglesia. Lo demás son agüeros. Bueno, dejemos así. Adiutorium nostri nomini Domini, qui feci celum et terram, Domine vobiscone con Spiritu tuo, benedicamus Domino Deo, gracias. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.